El día que mi esposo falleció, vi a mi nuera guardar apresuradamente algo dentro de su bolso. Mientras ella no se daba cuenta, me acerqué en silencio, y lo que encontré dentro me heló el corazón. No fue un grito ni una escena. Fue un gesto pequeño, casi invisible, el tipo de gesto que solo se nota cuando uno ha vivido 40 años mirando las manos del hombre que ama. Entre flores blancas y palabras solemnes, entendí que el duelo no era lo único que me iba a tocar atravesar. Algo se había movido bajo la mesa de la cortesía y yo acababa de verlo. Nunca olvidaré el olor de la iglesia esa mañana, una mezcla de cera tibia, flores recién cortadas y café que alguien había preparado en el salón contiguo para las condolencias. Me llamo Rosa Martínez y ese día enterré a Ernesto, mi compañero de vida. Caminé entre los bancos con los hombros rectos como él me enseñó, sosteniendo el rosario con la fuerza justa para no dejarlo caer. No lloré al principio. El llanto vino después, como una marea que se retira para volver con más fuerza. Camila, mi nuera, estaba sentada a mi lado. Vestía de negro impecable, el cabello recogido con precisión. Me tomó la mano cuando el sacerdote habló de descanso eterno y asentía con una serenidad que me desconcertó. Javier, mi hijo, miraba al frente rígido, como si el aire le pesara. Yo pensaba en la última noche de Ernesto, en casa, en cómo dejó su taza de café a medias y dijo con una media sonrisa: «Mañana seguimos». Mañana nunca llegó. Cuando la gente se puso de pie para acercarse al ataúd, Camila se inclinó con un gesto rápido. Fingió acomodar el pañuelo de Ernesto, pero sus dedos hicieron algo más. Vi el movimiento breve exacto. Un objeto pequeño desapareció en su bolso. Su mano tembló apenas un segundo. Nadie más lo notó. Yo sí. Y ese segundo fue suficiente para romper la quietud que me sostenía. No dije nada. Aprendí hace mucho que hay silencios que protegen. Dejé que el rito siguiera su curso, que el incienso dibujara columnas pálidas en el aire. Pensé que quizá estaba equivocada, que el dolor me hacía ver sombras donde no las había. Pero cuando Camila regresó a su asiento y evitó mi mirada, sentí ese frío que no viene del clima. Al terminar la ceremonia, nos invitaron al salón del café. Agradecí abrazos, escuché frases que suenan iguales en todos los funerales y asentí con educación. Camila se separó un momento para atender una llamada. Fue entonces cuando vi el bolso sobre la silla, abierto lo justo. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Me acerqué como quien busca un pañuelo. Deslicé los dedos. El día que mi esposo falleció, vi a mi nuera guardar apresuradamente algo dentro de su bolso. Mientras ella no se daba cuenta, me acerqué en silencio, y lo que encontré dentro me heló el corazón. No fue un grito ni una escena. Fue un gesto pequeño, casi invisible, el tipo de gesto que solo se nota cuando uno ha vivido 40 años mirando las manos del hombre que ama. Entre flores blancas y palabras solemnes, entendí que el duelo no era lo único que me iba a tocar atravesar. Algo se había movido bajo la mesa de la cortesía y yo acababa de verlo. Nunca olvidaré el olor de la iglesia esa mañana, una mezcla de cera tibia, flores recién cortadas y café que alguien había preparado en el salón contiguo para las condolencias. Me llamo Rosa Martínez y ese día enterré a Ernesto, mi compañero de vida. Caminé entre los bancos con los hombros rectos como él me enseñó, sosteniendo el rosario con la fuerza justa para no dejarlo caer. No lloré al principio. El llanto vino después, como una marea que se retira para volver con más fuerza. Camila, mi nuera, estaba sentada a mi lado.
Vestía de negro impecable, el cabello recogido con precisión. Me tomó la mano cuando el sacerdote habló de descanso eterno y asentía con una serenidad que me desconcertó. Javier, mi hijo, miraba al frente rígido, como si el aire le pesara. Yo pensaba en la última noche de Ernesto, en casa, en cómo dejó su taza de café a medias y dijo con una media sonrisa: «Mañana seguimos». Mañana nunca llegó. Cuando la gente se puso de pie para acercarse al ataúd, Camila se inclinó con un gesto rápido. Fingió acomodar el pañuelo de Ernesto, pero sus dedos hicieron algo más. Vi el movimiento breve exacto. Un objeto pequeño desapareció en su bolso. Su mano tembló apenas un segundo. Nadie más lo notó. Yo sí. Y ese segundo fue suficiente para romper la quietud que me sostenía. No dije nada. Aprendí hace mucho que hay silencios que protegen. Dejé que el rito siguiera su curso, que el incienso dibujara columnas pálidas en el aire. Pensé que quizá estaba equivocada, que el dolor me hacía ver sombras donde no las había. Pero cuando Camila regresó a su asiento y evitó mi mirada, sentí ese frío que no viene del clima. Al terminar la ceremonia, nos invitaron al salón del café. Agradecí abrazos, escuché frases que suenan iguales en todos los funerales y asentí con educación. Camila se separó un momento para atender una llamada. Fue entonces cuando vi el bolso sobre la silla, abierto lo justo. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Me acerqué como quien busca un pañuelo. Deslicé los dedos dentro. Toqué papel y metal. Saqué lo que había: un sobre color crema con mi nombre escrito a mano y una llave pequeña oscura con un número grabado en un costado. Dentro del sobre, una tarjeta simple decía Bodega 12, Pasillo C. Sentí que el mundo se detenía. No por miedo, sino por certeza. Ernesto me había dejado algo y alguien había intentado esconderlo. Guardé todo de nuevo, cerré el bolso con cuidado y regresé a mi lugar. Cuando Camila volvió, sonrió y me preguntó si necesitaba agua. Le respondí que no, que estaba bien. La mentira salió suave, como salen las verdades cuando todavía no están listas. De regreso a casa, el trayecto se me hizo eterno. Las calles parecían distintas, como si el barrio también hubiera envejecido de golpe. Abrí la puerta y el silencio me recibió con una frialdad desconocida. Las flores del funeral estaban alineadas sobre la mesa, hermosas y tristes. Me senté en la silla de Ernesto y apoyé el sobre en el regazo. Tardé en abrirlo. A veces el miedo no es a lo que hay dentro, sino a lo que confirma. La carta era breve, escrita con la letra firme, que conocía también Rosa. Si lees esto, es porque no pude decírtelo en persona. No firmes nada. No confíes en nadie todavía. Lo que crees seguro está amarrado a una promesa antigua. Si dudas, busca la bodega. Perdóname por el silencio. Leí esas líneas una y otra vez. Pensé en las veces que Ernesto habló de promesas como si fueran clavos invisibles sosteniendo la casa. Pensé también en Camila, en su gesto exacto, en el temblor. Guardé la carta y la llave en mi bolso y apagué las luces. Esa noche dormí poco. Cada sombra parecía tener una intención. A la mañana siguiente, Javier llamó. Su voz sonaba cansada. Dijo que Camila y él pasarían más tarde para ayudar con los papeles. Agradecí y colgué. Miré la llave sobre la mesa. Bodega 12. Ernesto había alquilado una hace años cerca de la terminal vieja. Lo recordé de pronto, como se recuerdan las cosas importantes cuando ya no están. No fui ese día. Aprendí que la paciencia también es una forma de valentía. Ordené la casa despacio, guardé ropa, separé libros. Encontré la libreta donde Ernesto anotaba números y fechas. No decía nada de la bodega.
decía mucho de nosotros. Me detuve frente a la ventana y respiré. Afuera una vecina regaba plantas. La vida seguía. Por la tarde, Camila llegó con café y una carpeta bajo el brazo. Habló de trámites con voz suave, de hacerlo todo más fácil. Javier asentía. Yo escuchaba y sonreía. Cuando Camila mencionó el banco, sentí el mismo frío. No dije nada. Hay momentos en los que el silencio no es cobardía, sino estrategia. Esa noche volví a leer la carta. No firmes nada. La guardé junto a la llave y decidí algo que no dije en voz alta, iría sola a la bodega. No por desconfianza, sino por respeto. Ernesto me había hablado desde el silencio. Yo iba a responderle con el mismo cuidado. Antes de dormir, dejé el bolso junto a la cama. Apagué la luz. Pensé en las manos de Camila, en el sobre crema, en el número grabado. Pensé en mi nombre escrito con tinta segura. Y entendí que el duelo a veces abre puertas que nunca pensamos cruzar. Yo estaba a punto de hacerlo. La noche se estiró como un hilo tenso. Me acosté con el bolso al alcance de la mano, como si el cuero pudiera cuidarme. Afuera, el barrio respiraba, con su ritmo habitual, un perro que ladraba a lo lejos, el camión de la basura. Pasando tarde, una radio encendida en alguna casa vecina. Yo contaba los minutos. La carta de Ernesto seguía vibrando en mi cabeza con esa frase que parecía un mandato y un abrazo al mismo tiempo: no firmes nada. No confíes en nadie todavía. Al amanecer, me levanté antes de que el sol tocara las cortinas. Preparé café y me senté en la mesa donde Ernesto solía leer el periódico. La taza humeaba. El olor me devolvió una calma frágil. Saqué el sobre y la llave. La tarjeta con la dirección de la bodega era clara escrita con la misma letra ordenada de mi esposo. Bodega 12, pasillo C, nada más, ni fechas ni explicaciones. Ernesto siempre creyó que las respuestas llegan cuando uno está listo. El teléfono vibró. Un mensaje de Camila. ¿Dormiste algo? Hoy iremos para ver los papeles, así no te cargas con eso. Le respondí con palabras suaves. Gracias, hija. Luego vemos. Guardé el teléfono sin esperar respuesta. En ese luego cabía todo el tiempo que necesitaba. Antes de salir, me abrigué y recogí el cabello. No quise llevar joyas. Caminé hasta la parada del camión con la sensación de estar haciendo algo correcto, aunque todavía no supiera por qué. La ciudad estaba despierta, indiferente a mi secreto. Subí y me senté junto a la ventana. El trayecto hacia la terminal vieja es largo y ruidoso. A Ernesto le gustaba, porque decía que ahí uno aprende a mirar sin ser visto. La bodega era un edificio bajo de metal gris, con puertas alineadas como dientes. Un guardia me miró con reconocimiento y bajó la cabeza. Lo siento mucho por don Ernesto, dijo con respeto. Asentí y seguí. El pasillo C estaba al fondo. La puerta de la 12 esperaba. Introduje la llave. El clic sonó limpio, como si hubiera estado aguardando ese momento. Dentro el aire era fresco y seco. Había una caja de madera, un folder grueso y una bolsa de tela. Empecé por el folder. Eran copias de escrituras recibos y una hoja con un título que me hizo fruncir el ceño: Condiciones del fideicomiso. No entendí todo de inmediato, pero sí lo suficiente para saber que la casa no era solo una casa. Estaba sujeta a una promesa legal, a un acuerdo que Ernesto había firmado años atrás. Cerré el folder con cuidado. Sentí una mezcla de alivio y vértigo. En la caja de madera encontré fotografías antiguas. Ernesto joven, con una sonrisa que ya no usaba. Una mujer de mirada serena. Elena Torres decía una nota al reverso. Y en otra imagen, una niña pequeña con un vestido claro. La miré largo rato.
No era miedo lo que sentí, sino una tristeza distinta, como cuando uno descubre una habitación cerrada dentro de la casa que creía conocer. En la bolsa de tela había una libreta delgada. No la abrí ahí. Hay lecturas que piden silencio. Cerré la bodega y salí con el folder bien sujeto. En el camión de regreso pensé en Camila. ¿Por qué querría esconder esto? ¿Por prisa? ¿Por conveniencia? ¿O quizá porque alguien le había dicho que ahí estaba lo que necesitaba? Recordé su tono cuando habló del banco, la manera en que sus ojos buscaron cajones. No quise adelantar conclusiones. Aprendí que la verdad se defiende mejor cuando llega completa. En casa dejé todo sobre la mesa y respiré hondo. Abrí la libreta. Ernesto había escrito con cuidado sin adornos. Hablaba de una promesa hecha muchos años atrás, de responsabilidad y de tiempos. No mencionaba nombres completos, pero repetía uno Mariana. Decía que el fideicomiso existía para proteger algo que no debía perderse con la prisa. Decía también que yo sabría qué hacer cuando llegara el momento. Sonó el timbre. Javier y Camila entraron con una energía que contrastaba con mi calma recién estrenada. Traían carpetas y sonrisas. Camila se movió por la casa como quien mide espacios. Mamá, el notario, nos pidió avanzar con esto, dijo Javier. Yo asentí y serví café. Camila habló de firmas de hacerlo más fácil. Yo escuché. Cuando mencionó vender, sentí el pulso subir, pero mantuve la voz serena. La casa tiene condiciones, dije. Camila levantó la mirada. ¿Qué condiciones? Preguntó con una suavidad demasiado cuidada. Las de siempre, respondí. No mentí, solo guardé lo demás. Cuando se fueron cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. No estaba sola. Tenía papeles, una promesa y una intuición que no me fallaba. Tomé el folder y marqué el número del licenciado Salgado, el notario que conocía a Ernesto desde hacía años. Le pedí una cita. Su silencio al otro lado fue breve, pero suficiente para decirme que había más. Esa tarde ordené las fotos. Me detuve en la niña. Mariana. ¿Quién era para Ernesto? ¿Qué lugar ocupaba en esta historia que apenas empezaba a mostrar su forma? Guardé todo en una carpeta azul y la escondí en el fondo del ropero. Aprendí de joven que no todo se exhibe. Algunas cosas se protegen. Antes de dormir, revisé el teléfono. Un mensaje nuevo de Camila. Mañana podemos ir al banco. Lo dejé sin responder. Apagué la luz y me recosté. El miedo había cambiado de lugar. Ya no estaba en el pecho, estaba afuera esperando. Yo, en cambio, tenía un mapa incompleto, sí, pero mío. Y por primera vez, desde el funeral, sentí algo parecido a la claridad. El día amaneció con una luz pálida, de esas que no prometen sol ni lluvia, solo continuidad. Preparé café y dejé la carpeta azul dentro del ropero, detrás de los abrigos. No era esconder, era guardar. Ernesto siempre decía que hay cosas que se ponen a salvo antes de ponerse en palabras. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, sí, pero atenta. La atención, descubrí, es una forma de fuerza. A media mañana, Javier llamó para confirmar que irían al banco solo a preguntar. Su voz sonaba correcta, filial. Camila tomó el teléfono un segundo después y agregó con dulzura ensayada que el notario recomienda avanzar. Agradecí y propuse vernos por la tarde en casa. Quería el terreno conocido, la mesa que había visto crecer a mi hijo y envejecer a su padre. Allí las mentiras pesan más. Llegaron puntuales. Camila traía una carpeta beige. Javier el gesto de quien no quiere problemas. Me besaron en la mejilla. Les ofrecí pan dulce. Camila recorrió la sala con la mirada como quien revisa una lista invisible. Mamá, es por tu bien, empezó Javier, y yo asentí porque la frase es un puente.
Camila abrió su carpeta y habló de comodidad, de simplificar, de no cargar con responsabilidades. Usaba palabras suaves para empujar una idea dura a firmar. Antes de firmar quiero entender, dije. Camila sonrió. Para eso estamos, respondió. Le pedí el documento, lo leí despacio, no decía nada de condiciones ni de promesas. Era limpio, demasiado limpio. Levanté la vista. Aquí falta algo, dije. Camila frunció el ceño. No respondió rápido. Demasiado rápido. Recordé la bodega, el folder, la palabra fideicomiso. No lo mencioné. En su lugar pregunté por el notario. Camila dijo que estaba al tanto. Javier se removió en la silla. Mamá confía, dijo. Lo miré con ternura. Confío en ti, respondí. Y fue verdad. No dije lo demás. Camila cambió de tono. Habló de gastos, de tiempos, de oportunidades que no esperan. Puso la pluma sobre la mesa frente a mí. El gesto era claro. Sentí la presión subir, pero también la certeza de Ernesto latiendo como un reloj antiguo. Hoy no dije. Camila retiró la pluma con una sonrisa que no llegó a los ojos. Claro, respondió, cuando quieras. Después del café, Camila pidió ir al baño. La vi caminar hacia el pasillo. Me levanté antes de que llegara al ropero. ¿Buscas algo?, pregunté. El día que mi esposo falleció, vi a mi nuera guardar apresuradamente algo dentro de su bolso. Mientras ella no se daba cuenta, me acerqué en silencio. Y lo que encontré dentro me heló el corazón. No fue un grito ni una escena. Fue un gesto pequeño, casi invisible, el tipo de gesto que solo se nota cuando uno ha vivido 40 años mirando las manos del hombre que ama. Entre flores blancas y palabras solemnes, entendí que el duelo no era lo único que me iba a tocar atravesar. Algo se había movido bajo la mesa de la cortesía y yo acababa de verlo. Nunca olvidaré el olor de la iglesia esa mañana, una mezcla de cera tibia, flores recién cortadas y café que alguien había preparado en el salón contiguo para las condolencias. Me llamo Rosa Martínez y ese día enterré a Ernesto, mi compañero de vida. Caminé entre los bancos con los hombros rectos como él me enseñó, sosteniendo el rosario con la fuerza justa para no dejarlo caer. No lloré al principio. El llanto vino después, como una marea que se retira para volver con más fuerza. Camila, mi nuera, estaba sentada a mi lado. Vestía de negro impecable, el cabello recogido con precisión. Me tomó la mano cuando el sacerdote habló de descanso eterno y asentía con una serenidad que me desconcertó. Javier, mi hijo, miraba al frente rígido, como si el aire le pesara. Yo pensaba en la última noche de Ernesto, en casa, en cómo dejó su taza de café a medias y dijo con una media sonrisa: mañana seguimos. Mañana nunca llegó. Cuando la gente se puso de pie para acercarse al ataúd, Camila se inclinó con un gesto rápido. Fingió acomodar el pañuelo de Ernesto, pero sus dedos hicieron algo más. Vi el movimiento breve exacto. Un objeto pequeño desapareció en su bolso. Su mano tembló apenas un segundo. Nadie más lo notó. Yo sí. Y ese segundo fue suficiente para romper la quietud que me sostenía. No dije nada. Aprendí hace mucho que hay silencios que protegen. Dejé que el rito siguiera su curso, que el incienso dibujara columnas pálidas en el aire. Pensé que quizá estaba equivocada, que el dolor me hacía ver sombras donde no las había. Pero cuando Camila regresó a su asiento y evitó mi mirada, sentí ese frío que no viene del clima. Al terminar la ceremonia, nos invitaron al salón del café. Agradecí abrazos, escuché frases que suenan iguales en todos los funerales y asentí con educación. Camila se separó un momento para atender una llamada. Fue entonces cuando vi el bolso sobre la silla, abierto lo justo.
Mi corazón golpeaba con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Me acerqué como quien busca un pañuelo. Deslicé los dedos dentro. Toqué papel y metal. Saqué lo que había, un sobre color crema con mi nombre escrito a mano y una llave pequeña oscura con un número grabado en un costado. Dentro del sobre, una tarjeta simple decía Bodega 12, Pasillo C. Sentí que el mundo se detenía. No por miedo, sino por certeza. Ernesto me había dejado algo y alguien había intentado esconderlo. Guardé todo de nuevo, cerré el bolso con cuidado y regresé a mi lugar. Cuando Camila volvió, sonrió y me preguntó si necesitaba agua. Le respondí que no, que estaba bien. La mentira salió suave como salen las verdades cuando todavía no están listas. De regreso a casa, el trayecto se me hizo eterno. Las calles parecían distintas, como si el barrio también hubiera envejecido de golpe. Abrí la puerta y el silencio me recibió con una frialdad desconocida. Las flores del funeral estaban alineadas sobre la mesa, hermosas y tristes. Me senté en la silla de Ernesto y apoyé el sobre en el regazo. Tardé en abrirlo. A veces el miedo no es a lo que hay dentro, sino a lo que confirma. La carta era breve, escrita con la letra firme, que conocía también Rosa. Si lees esto, es porque no pude decírtelo en persona. No firmes nada. No confíes en nadie todavía. Lo que crees seguro está amarrado a una promesa antigua. Si dudas, busca la bodega. Perdóname por el silencio. Leí esas líneas una y otra vez. Pensé en las veces que Ernesto habló de promesas como si fueran clavos invisibles sosteniendo la casa. Pensé también en Camila, en su gesto exacto, en el temblor. Guardé la carta y la llave en mi bolso y apagué las luces. Esa noche dormí poco. Cada sombra parecía tener una intención. A la mañana siguiente, Javier llamó. Su voz sonaba cansada. Dijo que Camila y él pasarían más tarde para ayudar con los papeles. Agradecí y colgué. Miré la llave sobre la mesa. Bodega 12. Ernesto había alquilado una hace años cerca de la terminal vieja. Lo recordé de pronto, como se recuerdan las cosas importantes cuando ya no están. No fui ese día. Aprendí que la paciencia también es una forma de valentía. Ordené la casa despacio, guardé ropa, separé libros. Encontré la libreta donde Ernesto anotaba números y fechas. No decía nada de la bodega. Decía mucho de nosotros. Me detuve frente a la ventana y respiré. Afuera una vecina regaba plantas. La vida seguía. Por la tarde, Camila llegó con café y una carpeta bajo el brazo. Habló de trámites con voz suave, de hacerlo todo más fácil. Javier asentía. El día que mi esposo falleció, vi a mi nuera guardar apresuradamente algo dentro de su bolso. Mientras ella no se daba cuenta, me acerqué en silencio. Y lo que encontré dentro me heló el corazón. No fue un grito ni una escena. Fue un gesto pequeño, casi invisible, el tipo de gesto que solo se nota cuando uno ha vivido 40 años mirando las manos del hombre que ama. Entre flores blancas y palabras solemnes, entendí que el duelo no era lo único que me iba a tocar atravesar. Algo se había movido bajo la mesa de la cortesía y yo acababa de verlo. Nunca olvidaré el olor de la iglesia esa mañana, una mezcla de cera tibia, flores recién cortadas y café que alguien había preparado en el salón contiguo para las condolencias. Me llamo Rosa Martínez y ese día enterré a Ernesto, mi compañero de vida. Caminé entre los bancos con los hombros rectos como él me enseñó, sosteniendo el rosario con la fuerza justa para no dejarlo caer. No lloré al principio. El llanto vino después, como una marea que se retira para volver con más fuerza. Camila, mi nuera, estaba sentada a mi lado.
Vestía de negro impecable, el cabello recogido con precisión. Me tomó la mano cuando el sacerdote habló de descanso eterno y asentía con una serenidad que me desconcertó. Javier, mi hijo, miraba al frente rígido, como si el aire le pesara. Yo pensaba en la última noche de Ernesto, en casa, en cómo dejó su taza de café a medias y dijo con una media sonrisa: «Mañana seguimos». Mañana nunca llegó. Cuando la gente se puso de pie para acercarse al ataúd, Camila se inclinó con un gesto rápido. Fingió acomodar el pañuelo de Ernesto, pero sus dedos hicieron algo más. Vi el movimiento breve exacto. Un objeto pequeño desapareció en su bolso. Su mano tembló apenas un segundo. Nadie más lo notó. Yo sí. Y ese segundo fue suficiente para romper la quietud que me sostenía. No dije nada. Aprendí hace mucho que hay silencios que protegen. Dejé que el rito siguiera su curso, que el incienso dibujara columnas pálidas en el aire. Pensé que quizá estaba equivocada, que el dolor me hacía ver sombras donde no las había. Pero cuando Camila regresó a su asiento y evitó mi mirada, sentí ese frío que no viene del clima. Al terminar la ceremonia, nos invitaron al salón del café. Agradecí abrazos, escuché frases que suenan iguales en todos los funerales y asentí con educación. Camila se separó un momento para atender una llamada. Fue entonces cuando vi el bolso sobre la silla, abierto lo justo. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Me acerqué como quien busca un pañuelo. Deslicé los dedos dentro. Toqué papel y metal. Saqué lo que había: un sobre color crema con mi nombre escrito a mano y una llave pequeña oscura con un número grabado en un costado. Dentro del sobre, una tarjeta simple decía Bodega 12, Pasillo C. Sentí que el mundo se detenía. No por miedo, sino por certeza. Ernesto me había dejado algo y alguien había intentado esconderlo. Guardé todo de nuevo, cerré el bolso con cuidado y regresé a mi lugar. Cuando Camila volvió, sonrió y me preguntó si necesitaba agua. Le respondí que no, que estaba bien. La mentira salió suave, como salen las verdades cuando todavía no están listas. De regreso a casa, el trayecto se me hizo eterno. Las calles parecían distintas, como si el barrio también hubiera envejecido de golpe. Abrí la puerta y el silencio me recibió con una frialdad desconocida. Las flores del funeral estaban alineadas sobre la mesa, hermosas y tristes. Me senté en la silla de Ernesto y apoyé el sobre en el regazo. Tardé en abrirlo. A veces el miedo no es a lo que hay dentro, sino a lo que confirma. La carta era breve, escrita con la letra firme, que conocía también Rosa. Si lees esto, es porque no pude decírtelo en persona. No firmes nada. No confíes en nadie todavía. Lo que crees seguro está amarrado a una promesa antigua. Si dudas, busca la bodega. Perdóname por el silencio. Leí esas líneas una y otra vez. Pensé en las veces que Ernesto habló de promesas como si fueran clavos invisibles sosteniendo la casa. Pensé también en Camila, en su gesto exacto, en el temblor. Guardé la carta y la llave en mi bolso y apagué las luces. Esa noche dormí poco. Cada sombra parecía tener una intención. A la mañana siguiente, Javier llamó. Su voz sonaba cansada. Dijo que Camila y él pasarían más tarde para ayudar con los papeles. Agradecí y colgué. Miré la llave sobre la mesa. Bodega 12. Ernesto había alquilado una hace años cerca de la terminal vieja. Lo recordé de pronto, como se recuerdan las cosas importantes cuando ya no están. No fui ese día. Aprendí que la paciencia también es una forma de valentía. Ordené la casa despacio, guardé ropa, separé libros. Encontré la libreta donde Ernesto anotaba números y fechas. No decía nada de la bodega.
decía mucho de nosotros. Me detuve frente a la ventana y respiré. Afuera una vecina regaba plantas. La vida seguía. Por la tarde, Camila llegó con café y una carpeta bajo el brazo. Habló de trámites con voz suave, de hacerlo todo más fácil. Javier asentía. Yo escuchaba y sonreía. Cuando Camila mencionó el banco, sentí el mismo frío. No dije nada. Hay momentos en los que el silencio no es cobardía, sino estrategia. Esa noche volví a leer la carta. No firmes nada. La guardé junto a la llave y decidí algo que no dije en voz alta, iría sola a la bodega. No por desconfianza, sino por respeto. Ernesto me había hablado desde el silencio. Yo iba a responderle con el mismo cuidado. Antes de dormir, dejé el bolso junto a la cama. Apagué la luz. Pensé en las manos de Camila, en el sobre crema, en el número grabado. Pensé en mi nombre escrito con tinta segura. Y entendí que el duelo a veces abre puertas que nunca pensamos cruzar. Yo estaba a punto de hacerlo. La noche se estiró como un hilo tenso. Me acosté con el bolso al alcance de la mano, como si el cuero pudiera cuidarme. Afuera, el barrio respiraba, con su ritmo habitual, un perro que ladraba a lo lejos, el camión de la basura. Pasando tarde, una radio encendida en alguna casa vecina. Yo contaba los minutos. La carta de Ernesto seguía vibrando en mi cabeza con esa frase que parecía un mandato y un abrazo al mismo tiempo: no firmes nada. No confíes en nadie todavía. Al amanecer, me levanté antes de que el sol tocara las cortinas. Preparé café y me senté en la mesa donde Ernesto solía leer el periódico. La taza humeaba. El olor me devolvió una calma frágil. Saqué el sobre y la llave. La tarjeta con la dirección de la bodega era clara escrita con la misma letra ordenada de mi esposo. Bodega 12, pasillo C, nada más, ni fechas ni explicaciones. Ernesto siempre creyó que las respuestas llegan cuando uno está listo. El teléfono vibró. Un mensaje de Camila. ¿Dormiste algo? Hoy iremos para ver los papeles, así no te cargas con eso. Le respondí con palabras suaves. Gracias, hija. Luego vemos. Guardé el teléfono sin esperar respuesta. En ese luego cabía todo el tiempo que necesitaba. Antes de salir, me abrigué y recogí el cabello. No quise llevar joyas. Caminé hasta la parada del camión con la sensación de estar haciendo algo correcto, aunque todavía no supiera por qué. La ciudad estaba despierta, indiferente a mi secreto. Subí y me senté junto a la ventana. El trayecto hacia la terminal vieja es largo y ruidoso. A Ernesto le gustaba, porque decía que ahí uno aprende a mirar sin ser visto. La bodega era un edificio bajo de metal gris, con puertas alineadas como dientes. Un guardia me miró con reconocimiento y bajó la cabeza. Lo siento mucho por don Ernesto, dijo con respeto. Asentí y seguí. El pasillo C estaba al fondo. La puerta de la 12 esperaba. Introduje la llave. El clic sonó limpio, como si hubiera estado aguardando ese momento. Dentro el aire era fresco y seco. Había una caja de madera, un folder grueso y una bolsa de tela. Empecé por el folder. Eran copias de escrituras recibos y una hoja con un título que me hizo fruncir el ceño: Condiciones del fideicomiso. No entendí todo de inmediato, pero sí lo suficiente para saber que la casa no era solo una casa. Estaba sujeta a una promesa legal, a un acuerdo que Ernesto había firmado años atrás. Cerré el folder con cuidado. Sentí una mezcla de alivio y vértigo. En la caja de madera encontré fotografías antiguas. Ernesto joven, con una sonrisa que ya no usaba. Una mujer de mirada serena. Elena Torres, decía una nota al reverso. Y en otra imagen, una niña pequeña con un vestido claro. La miré largo rato.
No era miedo lo que sentí, sino una tristeza distinta, como cuando uno descubre una habitación cerrada dentro de la casa que creía conocer. En la bolsa de tela había una libreta delgada. No la abrí ahí. Hay lecturas que piden silencio. Cerré la bodega y salí con el folder bien sujeto. En el camión de regreso pensé en Camila. ¿Por qué querría esconder esto? ¿Por prisa? ¿Por conveniencia? ¿O quizá porque alguien le había dicho que ahí estaba lo que necesitaba? Recordé su tono cuando habló del banco, la manera en que sus ojos buscaron cajones. No quise adelantar conclusiones. Aprendí que la verdad se defiende mejor cuando llega completa. En casa dejé todo sobre la mesa y respiré hondo. Abrí la libreta. Ernesto había escrito con cuidado sin adornos. Hablaba de una promesa hecha muchos años atrás, de responsabilidad y de tiempos. No mencionaba nombres completos, pero repetía uno Mariana. Decía que el fideicomiso existía para proteger algo que no debía perderse con la prisa. Decía también que yo sabría qué hacer cuando llegara el momento. Sonó el timbre. Javier y Camila entraron con una energía que contrastaba con mi calma recién estrenada. Traían carpetas y sonrisas. Camila se movió por la casa como quien mide espacios. Mamá, el notario, nos pidió avanzar con esto, dijo Javier. Yo asentí y serví café. Camila habló de firmas de hacerlo más fácil. Yo escuché. Cuando mencionó vender, sentí el pulso subir, pero mantuve la voz serena. La casa tiene condiciones, dije. Camila levantó la mirada. ¿Qué condiciones? Preguntó con una suavidad demasiado cuidada. Las de siempre, respondí. No mentí, solo guardé lo demás. Cuando se fueron cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. No estaba sola. Tenía papeles, una promesa y una intuición que no me fallaba. Tomé el folder y marqué el número del licenciado Salgado, el notario que conocía a Ernesto desde hacía años. Le pedí una cita. Su silencio al otro lado fue breve, pero suficiente para decirme que había más. Esa tarde ordené las fotos. Me detuve en la niña. Mariana. ¿Quién era para Ernesto? ¿Qué lugar ocupaba en esta historia que apenas empezaba a mostrar su forma? Guardé todo en una carpeta azul y la escondí en el fondo del ropero. Aprendí de joven que no todo se exhibe. Algunas cosas se protegen. Antes de dormir, revisé el teléfono. Un mensaje nuevo de Camila. Mañana podemos ir al banco. Lo dejé sin responder. Apagué la luz y me recosté. El miedo había cambiado de lugar. Ya no estaba en el pecho, estaba afuera esperando. Yo, en cambio, tenía un mapa incompleto, sí, pero mío. Y por primera vez, desde el funeral, sentí algo parecido a la claridad. El día amaneció con una luz pálida, de esas que no prometen sol ni lluvia, solo continuidad. Preparé café y dejé la carpeta azul dentro del ropero, detrás de los abrigos. No era esconder, era guardar. Ernesto siempre decía que hay cosas que se ponen a salvo antes de ponerse en palabras. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, sí, pero atenta. La atención, descubrí, es una forma de fuerza. A media mañana, Javier llamó para confirmar que irían al banco solo a preguntar. Su voz sonaba correcta, filial. Camila tomó el teléfono un segundo después y agregó con dulzura ensayada que el notario recomienda avanzar. Agradecí y propuse vernos por la tarde en casa. Quería el terreno conocido, la mesa que había visto crecer a mi hijo y envejecer a su padre. Allí, a las 6 en punto, cuando el portón se cerró detrás de ellos, me quedé sola en el patio, con 50 sillas vacías, la comida humeando y un pastel que ya no tenía dueño. Ya no te necesitamos, había dicho mi nuera y mi hijo. Mi propio hijo no dijo nada, no grité, no lloré, sonreí. Fue una sonrisa breve, casi educada, de esas que una aprende
para no caerse frente a los demás. Nadie sabía todavía que esa noche no iba a terminar como ellos habían decidido. Nadie, ni siquiera yo, imaginaba hasta dónde podía llegar una decisión tomada en silencio. Yo había extendido el mantel blanco desde temprano. Lo planché 2 veces, aunque sabía que nadie iba a revisar si tenía una arruga. A mí me importaba, siempre me importó. El patio olía a cebolla dorándose y a carne adobada. Ese olor que se queda en la ropa y te acompaña toda la noche, como si la casa también celebrara. Colgué las luces una por una, probándolas con paciencia, y cuando se encendieron, dibujaron un camino tibio sobre el piso de cemento. Conté las sillas otra vez 50, limpias, alineadas, esperando. Me detuve un segundo y sentí un orgullo callado. A mis 67 años todavía podía organizar una fiesta. Para mi hijo. No era poca cosa. El pastel descansaba en el refrigerador cubierto con plástico firme. 3 leches como a Javier le gustaba desde niño. Yo misma escribí «Feliz cumpleaños, hijo», con betún azul. No era una letra perfecta, pero era mía. Recordé a Javier soplando velas con las mejillas infladas, pidiendo deseos en voz alta porque nunca aprendió a guardarlos. Recordé sus manos pequeñas tirando de mi falda cuando se caía su risa con los dientes chuecos. Pensé que el corazón no me cabía en el pecho. Nunca cabe cuando una es madre. Pasé la semana entera preparando todo, renté las sillas, pedí prestadas unas mesas a doña Lupita, la vecina encargué refrescos y pan. Quise hacerlo aquí en mi casa, porque este patio fue testigo de muchas cosas. Los cumpleaños humildes, las tardes de tarea, las discusiones que terminaban en abrazos. Aquí Javier aprendió a andar en bicicleta y aquí me pidió perdón la primera vez que me habló feo. Este patio conocía nuestra historia. A las 5:30 me lavé las manos y me miré en el espejo. El cabello recogido, el delantal limpio. Me dije en voz baja, «Todo va a salir bien, Elena». Me temblaban un poco los dedos, pero sonreí. Las madres son así. Sonríen primero y entienden después. A las 6 en punto, escuché el portón. El sonido metálico me atravesó el pecho. Me sequé las manos en el trapo y caminé hacia la entrada, con una sonrisa ya puesta lista antes de verlos. Javier entró primero con paso rápido. Carolina venía detrás demasiado arreglada para una fiesta en el patio. Él no miró las mesas, me miró a mí como quien mira una tarea que quiere terminar. «Buenas tardes, mamá», dijo Javier con una voz que no era de tarde, era de oficina. Yo iba a decir algo, pero Carolina habló antes. Se acomodó la bolsa en el hombro y soltó las palabras como si las hubiera ensayado. «Decidimos hacer la fiesta en otro lugar», dijo. «Ya no te necesitamos». La frase quedó suspendida en el aire. Yo reí sin sonido pensando que era una broma. No tenía sentido. Cambiar. ¿Ahora todo estaba listo? Miré a Javier esperando una señal, una corrección, cualquier cosa. Él bajó la mirada. No dijo nada. «Es mejor así», continuó Carolina. «No haga drama, es por su bien». La vergüenza fue lo primero que sentí, no la rabia. La vergüenza vieja esa que te conoce desde niña y te muerde cuando te rechazan frente a otros. Yo estaba ahí, con el delantal puesto, y mi hijo me estaba despidiendo como si fuera una empleada que ya no sirve. ¿Y la comida?, pregunté sorprendida por mi propia calma. ¿Se la llevan? Javier hizo un gesto impaciente. «No, allá hay servicio. Usted vea qué hace con eso». Fue ahí cuando entendí el tamaño del desprecio. No era solo cambiar el lugar. Era borrar lo que yo era. Borrar mi esfuerzo. Carolina ya miraba su teléfono. Javier dio media vuelta. El portón se cerró detrás de ellos y el sonido del motor alejándose
dejó un silencio pesado. Me quedé en medio del patio, 50 sillas vacías, la comida lista, el pastel con una dedicatoria que ya no tenía destinatario. El viento movió las luces y ese roce leve de cables sonó como un suspiro. Podría haber hecho lo que se espera, sentarme a llorar, llamar a alguien para quejarme, pedir explicaciones, pero algo dentro de mí, cansado de tragar palabras, no me dejó. Entré a la cocina y cerré la puerta despacio, como si estuviera guardando lo último que me quedaba intacto. Abrí el refrigerador y apoyé la mano sobre el plástico frío del pastel. Pensé en Javier, en el abrazo que no iba a recibir. Pensé en mí. Respiré hondo. No iba a tirar la comida. No iba a tirar mi dignidad. Tomé el teléfono y busqué un contacto que no usaba desde hacía tiempo. Comedor Comunitario San Vicente. Marqué con la mano firme, aunque el pecho me dolía. Buenas tardes, dije cuando contestaron. Preparé una fiesta. Está todo listo y nadie va a venir. Al otro lado hubo un silencio corto. ¿Quiere donar los alimentos?, preguntó una voz cansada y amable. Quiero más que eso, respondí. Quiero que vengan. Hoy, ahora. Colgué y por primera vez, desde que el portón se cerró, sentí algo distinto a la tristeza. No era alegría, era una decisión. No me senté de inmediato. Me quedé de pie en la cocina, con la mano todavía apoyada en la puerta del refrigerador, sintiendo el frío atravesar la piel. Afuera, el patio seguía iluminado como si nada hubiera pasado. Las luces encendidas no sabían de frases crueles ni de silencios cobardes. Yo sí. Pensé en apagar todo, encerrar la casa y fingir que ese día no existía. Pero había algo que no me dejaba moverme hacia atrás. Era una mezcla de cansancio y claridad, como cuando una se da cuenta de que ya no puede seguir cargando lo mismo. Tomé un cuchillo y empecé a cortar el pan. Rebanadas parejas lentas. El sonido me tranquilizaba. La comida estaba ahí hecha con mis manos, con mi tiempo. No tenía la culpa de nada. Pensé en cuántas veces había preparado mesas para otros y había comido al final de pie sin que nadie lo notara. Pensé en cuántas veces acepté decisiones que no me incluían solo para no hacer problema. Esa palabra problema siempre fue una forma elegante de pedir silencio. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Javier. Mamá, luego hablamos. Fue lo mejor. Leí 2 veces. No respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque todavía no sabía qué decir sin romperme. Dejé el teléfono boca abajo y seguí moviéndome por la cocina como si el cuerpo supiera qué hacer antes que la cabeza. A los pocos minutos tocaron la puerta. Era doña Lupita con los ojos abiertos de curiosidad y preocupación. Vi que se fueron. Dijo sin rodeos. ¿Todo bien? La miré un segundo largo. Pensé en mentir, en decir, sí se cambiaron de lugar. Pero estaba cansada de suavizar la verdad. No respondí, pero ya está. Le conté lo justo. Ella apretó los labios indignada. Eso no se hace, murmuró. Menos a una madre. Ya pasó, dije. Ahora voy a hacer otra cosa. Cuando le expliqué mi idea, abrió los ojos aún más. ¿Traer gente de afuera? Traer gente, corregí. Gente que sí quiera sentarse a la mesa. Doña Lupita no hizo más preguntas. Se arremangó y empezó a ayudarme a acomodar platos. A veces la solidaridad llega sin discursos. Pasaron 20 minutos. 30. Yo miraba el reloj de la pared, como si marcara algo más que la hora. Pensaba en Javier, en su silencio. Ese silencio pesaba más que cualquier grito. Me pregunté en qué momento aprendió a callar, así a dejar que otros hablaran por él. Tal vez lo aprendió mirándome. Tal vez yo también enseñé eso sin querer. El sonido de un motor me sacó del pensamiento. Un microbús se detuvo frente al portón
Sentí un nudo distinto en el estómago. No era miedo, era expectativa. Salí al patio y abrí el portón. La primera en bajar fue una mujer de cabello recogido con una carpeta bajo el brazo. Doña Elena preguntó: ¿Soy yo? Soy Marisol del comedor. Gracias por esto. No supe qué responder. Asentí. Detrás de ella empezaron a bajar personas. Hombres mayores, mujeres con vestidos sencillos, un par de niños. Algunos miraban alrededor con desconfianza, como si esperaran que alguien dijera que se habían equivocado de lugar. ¿Aquí es la fiesta?, preguntó un señor, apoyado en un bastón. Sí, respondí caminando hacia él. Pase, por favor. Hoy la mesa es para todos. Uno a uno fueron entrando. No llenaron las 50 sillas, pero de pronto el patio ya no parecía vacío. Parecía expectante. Les ofrecí agua, les indiqué dónde sentarse. No expliqué nada. No hacía falta. La comida empezó a salir de la cocina y el olor cambió el aire. Escuché risas tímidas, comentarios bajos. Una mujer me tomó del brazo. Gracias, dijo. Pensé que hoy iba a cenar pan y café. Sentí algo apretarse en el pecho, pero me mantuve firme. No quería llorar. Quería estar presente. Cuando todo estuvo servido, llevé el pastel a la mesa principal. Me quedé mirándolo un segundo. La dedicatoria seguía ahí. ¡Feliz cumpleaños, hijo! Tomé una espátula y con cuidado empecé a borrar las letras. El betún cayó despacio como nieve azul. Alicé la superficie hasta dejarla blanca. Doña Lupita me pasó una manga con betún nuevo. Escribí despacio, letra por letra, bienvenidos. ¿Puedo decir algo?, pregunté juntando las manos. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Sentí ese cosquilleo en el estómago que aparece cuando una va a decir algo importante. Hoy iba a ser el cumpleaños de mi hijo, dije sin rodeos. Los planes cambiaron y me quedé con todo listo y nadie para celebrar. Entonces pensé que si ya habíamos pasado la vida entera guardando silencio, tal vez hoy podíamos hacer un poco de ruido. Esta fiesta es para ustedes. Aquí nadie sobra. Hubo un silencio lleno, no incómodo, lleno de algo que no sabía nombrar. Alguien empezó a aplaudir suave. Otros siguieron. Yo sentí las piernas flojas, pero me sostuve de la mesa. Mientras cortaba el pastel, vi a un niño observándome con atención. Tendría unos 12 años. ¿Es tu cumpleaños?, le pregunté. Negó con la cabeza. Nunca he tenido fiesta, dijo, pero me gusta el pastel. Le serví una rebanada grande. Sonrió con una sonrisa abierta de esas que no se cuidan. En ese instante entendí que la noche ya no me pertenecía. Había cambiado de manos. Fue entonces cuando sentí una presencia en el portón. No escuché motor. Fue un silencio distinto. Levanté la vista y lo vi. Javier estaba ahí, inmóvil, mirando el patio lleno de gente, las luces encendidas, el pastel en el centro. Su rostro no era de enojo, era de desconcierto. Nuestros ojos se cruzaron. No dije nada, tampoco él, pero su silencio ya no era cómodo. Javier no cruzó el portón de inmediato. Se quedó ahí, con una mano apoyada en el metal, como si necesitara algo firme para no perder el equilibrio. Desde donde yo estaba, podía ver su respiración agitada, el movimiento nervioso de sus hombros. Miraba las mesas, la gente comiendo, las luces encendidas. Miraba como si hubiera entrado por error a una vida que no reconocía. Yo seguí cortando el pastel, no por desprecio, sino por necesidad. Si me detenía, si iba hacia él en ese momento, corría el riesgo de decir algo que todavía no estaba lista para decir. A veces la calma no es frialdad, es cuidado. El niño Ángel me dijo después que se llamaba, probó el pastel y cerró los ojos. Está muy bueno,
dijo con la boca llena. «Sabe a cumpleaños, ¿de verdad?» Sonreí. Ese comentario sencillo me sostuvo más que cualquier abrazo. Javier dio un paso al frente, luego otro. La gente no lo miraba con curiosidad, sino con naturalidad, como si fuera solo un invitado más. Eso pareció descolocarlo aún más. Se acercó a la mesa principal y habló en voz baja para que solo yo lo oyera. «¿Qué es todo esto, mamá?» «Una fiesta», respondí. «La que tú dejaste». Se quedó callado. Miró el pastel con la palabra «bienvenidos» escrita en betún blanco. Tragó saliva. «Carolina va a enojarse», dijo como si eso explicara algo. «Carolina no está aquí», contesté. «La mesa sí». Él pasó la mano por el cabello, un gesto que le conocía desde niño cuando no sabía cómo arreglar algo. No era mi intención. «¿Cuál era tu intención?», Javier, pregunté sin dureza. Porque yo escuché muy claro que ya no me necesitaban. No respondió. Miró alrededor otra vez. Un señor de camisa a cuadros le ofreció una silla. «Siéntese, joven», le dijo. «La comida se enfría». Javier dudó. Finalmente se sentó en una esquina rígido, como si temiera ocupar espacio. Yo seguí atendiendo a los demás. Serví más arroz, llevé agua, pregunté nombres. Cada nombre llenaba un hueco que antes estaba vacío. Sentí con una claridad que me sorprendió que yo también tenía derecho a ocupar espacio. El teléfono de Javier vibró sobre la mesa. Vi el nombre de Carolina en la pantalla. No contestó. El aparato vibró otra vez y otra. Finalmente se levantó y se alejó unos pasos para responder. No pude evitar escuchar fragmentos. «No, no es lo que crees», dijo. «Sí, aquí». «No, no está sola». Colgó con el rostro tenso. «Va a venir», me dijo al regresar. «Está muy molesta». Asentí. No sentí miedo. Sentí algo parecido a la aceptación. Hay conversaciones que no se pueden seguir postergando. Mientras tanto, la noche avanzaba. La música baja del radio viejo se mezclaba con risas más sueltas. Vi a doña Lupita conversando animadamente con una mujer del comedor. Vi al señor del bastón contando una historia exagerada y a todos escuchándolo. Vi a Ángel repetir pastel sin pedir permiso. Las sillas ya no parecían vacías. Parecían en uso, como si siempre hubieran esperado este momento. El portón se abrió de golpe. Carolina entró con paso rápido, los tacones resonando en el piso. Se detuvo en seco al ver la escena. Su mirada fue del pastel a las mesas, de las luces a la gente. «¿Qué significa esto?», preguntó sin saludar. «Buenas noches, Carolina», dije. «¿Gusta sentarse?» «Esto es un circo», respondió. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? La gente va a hablar». «La gente ya está hablando», dije con calma. «De cosas buenas». Ella me miró como si no me reconociera. «Siempre haces lo mismo», dijo. «Te haces la mártir». Javier dio un paso al frente. «Carolina, por favor». No lo interrumpió. «Esto nos deja mal. ¿Qué van a pensar? ¿Que te abandonamos?» El silencio que siguió fue pesado. Sentí miradas sobre nosotros. No de morbo, sino de espera. «¿Eso te preocupa?», pregunté. «¿Lo que van a pensar?» Carolina apretó los labios. «Me preocupa la imagen», dijo. «Nuestra imagen». Ahí entendí algo que llevaba años negándome. Yo no había sido apartada por accidente. Había sido apartada porque no combinaba con la imagen que querían mostrar. Respiré hondo. «Esta es mi casa», dije. «Y hoy decidí no tirar lo que preparé, ni callar lo que sentí». «No puedes hacer esto», insistió. «Javier, dile algo». Javier me miró. Por primera vez no bajó la mirada. «Mamá», empezó. Tal vez exageramos». Carolina lo fulminó con la mirada. «¿Exageramos?», sí, repitió él con la voz temblorosa.
No fue justo. Ella se quedó en silencio sorprendida. Yo no celebré, no sonreí. Sabía que ese era apenas el principio. No vine a pelear, dije. Vine a terminar la noche en paz. Carolina rió sin humor. Esto no se queda aquí. Nada se queda aquí cuando se dice la verdad, respondí. Javier se pasó la mano por la cara. Mamá, mañana hablamos, dijo, con calma. Mañana acepté. Hoy deja que la gente coma. Carolina salió sin despedirse. El portón volvió a cerrarse. Javier se quedó un momento más mirando el patio como si quisiera memorizarlo. No sabía que eras capaz de esto, murmuró. Yo tampoco respondí. Cuando se fue, no sentí alivio. Sentí firmeza. Volví a la mesa, repartí las últimas rebanadas de pastel y escuché a Ángel reír a carcajadas por algo que no alcancé a oír. Pensé que pasara lo que pasara después, esa risa ya había valido la pena. Esa noche entendí que no iba a tirar la comida, ni mi dignidad. El microbús se fue cuando ya era de noche cerrada, pero el patio no se apagó de inmediato. Quedaron conversaciones flotando platos con migas risas que tardaban en disiparse. Yo caminé entre las mesas, recogiendo vasos, escuchando fragmentos de historias como quien recoge semillas. Cada palabra ajena parecía ocupar un lugar que antes había estado vacío dentro de mí. Marisol se acercó con la carpeta apretada contra el pecho. Doña Elena dijo en voz baja, no sé cómo agradecerle. No me agradezca, respondí. Hoy no hice caridad, hoy hice compañía. Ella asintió como si entendiera la diferencia. Me habló de la gente que había venido de don Ernesto, que había trabajado toda su vida y ahora dormía donde podía. De Rosa, que cuidaba a su madre enferma. De Ángel, que llevaba meses sin celebrar nada. Yo escuché sin interrumpir. Aprendí hace tiempo que escuchar sin apurar es una forma de respeto. Cuando todos se fueron, doña Lupita me ayudó a apagar las luces. Tu patio nunca había visto tanta vida, dijo. Siempre la tuvo, contesté. Solo hacía falta invitar. Cerré el portón y me quedé un momento en silencio. La casa olía a comida y a café frío. Un olor bueno mezclado real. No lloré. Me senté en la cocina con una taza entre las manos y pensé en Javier. Pensé en Carolina. Pensé en mí. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Carolina seco. Mañana tenemos que hablar. Esto se salió de control. No respondí. Otro mensaje ahora de Javier, mamá. Necesito verte. Perdón. Leí esa palabra varias veces. Perdón. No supe qué sentir. Apagué el teléfono y me fui a dormir. Dormí poco. Me desperté antes del amanecer con la cabeza clara y el cuerpo cansado. La casa estaba en silencio. Preparé café y me senté frente a la ventana. El patio aún mostraba las marcas de la noche, sillas desalineadas, migas en el suelo, una servilleta olvidada. No parecía abandonado, parecía en descanso. A las 9 el timbre sonó. No avisaron. Supe que era Javier por la forma en que tocó inseguro, como cuando era adolescente y llegaba tarde. Abrí la puerta. Tenía los ojos cansados, la camisa arrugada. Entró sin saludar, mirando alrededor como si evaluara daños. ¿Qué hiciste, mamá?, preguntó sin rodeos. Me senté y le indiqué la silla frente a mí. Siéntate, dije. Primero escucha. Se sentó, cruzó las piernas, se aclaró la garganta. Reconocí esos gestos. Los usaba cuando iba a justificar algo que no tenía justificación. Carolina está furiosa, continuó. La gente habla. Dicen que te dejamos sola. ¿Y no fue así?, pregunté. Se levantó y empezó a caminar por la sala. No era la intención. Solo cambiamos el lugar. Tú exageraste. Yo no exageré, respondí. Yo no tiré lo que preparé. Podías haberme llamado, insistió.
Podías haber preguntado. Tú me llamaste antes de decidir, pregunté. Se detuvo, abrió la boca y la cerró. Se pasó la mano por la cara. No es lo mismo. Es exactamente lo mismo, dije. Tú decidiste y luego me informaste. El silencio se instaló entre nosotros pesado. Esto está afectando mi trabajo, dijo al fin. Un cliente canceló hoy. Dicen que soy un mal hijo. Sentí una ironía amarga. Cuando a mí me afectaba, nunca fue un problema. Mamá, por favor, dijo. Esto se puede arreglar. Pide que no compartan nada. Di que fue un malentendido. Me levanté despacio. No voy a mentir, dije. No para salvar tu imagen. Me miró como si estuviera viendo a otra persona. Tal vez lo estaba haciendo. Siempre fuiste así, dijo. Aguantabas todo. Y eso te enseñó a no ver, respondí. La puerta de la cocina se abrió. Ángel apareció con una mochila pequeña. Marisol estaba detrás. Perdón, dijo ella. Solo veníamos a dejar esto. Me entregó un sobre con firmas. Es una carta. Quisieron agradecer. Javier miró a Ángel sorprendido. ¿Quién es él? Un invitado, respondí. Como todos los demás. Ángel se acercó a la mesa. Señor, dijo mirando a Javier, gracias por el pastel. Javier no supo qué decir. Se quedó inmóvil. Ángel sonrió y salió con Marisol. Mamá, dijo Javier con la voz quebrada. Yo no sabía. No saber no quita responsabilidad, respondí. Yo tampoco sabía muchas cosas, y aún así me hice cargo. Se sentó otra vez derrotado. ¿Qué quieres que haga? Lo miré a los ojos. Quiero respeto, dije, y límites. Frunció el ceño. Límites. Asentí. A partir de hoy, mi casa, mi tiempo y mi nombre no se usan sin preguntarme. Y lo que esté a mi nombre se va a aclarar. ¿A qué te refieres?, preguntó. Respiré hondo. A los préstamos, a las garantías, a todo lo que firmé por confiar. Su rostro palideció. Eso fue hace años. Y sigue pesando, respondí. Ya no. El silencio volvió distinto, más serio. Esto no se queda aquí, dijo al fin. No respondí. Empieza aquí. Cuando se fue, no sentí triunfo. Sentí una paz dura sin aplausos. Tomé el sobre, lo abrí. La carta decía, gracias por tratarnos como personas, no como un problema. Doblé el papel con cuidado. Lo guardé. El patio seguía ahí quieto. Yo también. Y supe que la fiesta había cambiado de dueño. Y de sentido. El resto de la mañana pasó con una lentitud extraña, como si el tiempo se hubiera puesto de acuerdo para darme espacio. Lavé platos, acomodé las sillas, barrí migas del patio. Cada gesto era sencillo y sin embargo tenía un peso nuevo. No estaba limpiando después de una fiesta. Estaba ordenando después de una decisión. Al mediodía sonó el teléfono otra vez. Esta vez no era mensaje, era llamada. El nombre de Carolina apareció en la pantalla. No contesté. Sonó de nuevo insistente. Tampoco. No era juego ni castigo. Era necesidad. Yo necesitaba escucharme primero. A las 3 de la tarde tocaron el timbre. Abrí la puerta y los vi a los dos, Javier y Carolina. Venían juntos, pero no del mismo lado. Ella estaba rígida con los brazos cruzados. Él encogido, como si se hubiera quedado sin abrigo. ¿Podemos pasar?, preguntó Javier. Asentí y me hice a un lado. Entraron sin mirar la casa directo a la sala. Carolina no se sentó. Se quedó de pie, marcando territorio con el cuerpo. Esto se nos fue de las manos, dijo sin saludo. La historia está corriendo. En el barrio, en redes, en todas partes. Yo no conté nada, respondí. La gente vio. Pero tú lo permitiste, insistió. Pusiste a esas personas aquí
para quedar como víctima. La palabra cayó pesada. Víctima. Javier bajó la cabeza. No me puse como nada, dije. Abrí mi casa. Nos dejaste como unos monstruos, continuó Carolina. La gente habla. La empresa de Javier está quedando mal. La empresa no es mi responsabilidad, respondí. ¿Mi dignidad? Sí. Ella soltó una risa corta, nerviosa, siempre dramatizando. Javier levantó la vista. Carolina, ya basta. Ella lo miró incrédula. ¿Cómo que basta? Basta, repitió. No estuvo bien. El silencio fue denso. Carolina abrió la boca, la cerró, respiró hondo. Y ahora que preguntó, ¿qué quieres, Elena? Me senté, no porque me sintiera inferior, sino porque sabía que lo que iba a decir necesitaba calma. Quiero aclarar las cosas, dije, las de ayer y las de antes. Javier frunció el ceño. ¿Antes? Me levanté y fui al cuarto. Saqué una caja de cartón del fondo del closet. La puse sobre la mesa. Papeles sobre copias. Años de silencio ordenados en montones. Aquí están los préstamos que firmé, dije. Las garantías, los recibos, todo lo que puse a mi nombre para ayudarte cuando lo necesitabas. Javier tomó un papel. Lo leyó. Sus manos temblaron. Mamá, yo pensé que eso ya estaba arreglado. No lo está, respondí. Y ya no voy a cargarlo sola. Carolina se acercó, leyó por encima del hombro de Javier. Su rostro perdió color. Eso fue un acuerdo familiar, dijo. Todos ayudan. ¿Ayudar no es desaparecer?, respondí. Ayudar no es que me digan, ya no te necesitamos cuando estorbo. Javier se sentó abatido. No sabía que seguías pagando, murmuró. Nunca preguntaste, dije, y yo nunca exigí. Hasta ahora. Carolina dio un paso atrás. Esto es una amenaza. No, dije con firmeza. Es un límite. Javier levantó la mirada. ¿Qué va a pasar? Respiré hondo. Vamos a regularizar todo. Mi nombre sale de donde no debe estar. Y a partir de hoy, no tomo decisiones que no me incluyan. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Carolina desafiante. Entonces seguiré sola, respondí. Con la verdad. El silencio volvió a caer. Javier miró a Carolina. Ella evitó su mirada. Tenemos que pensarlo, dijo él. Piénsenlo, respondí. Yo ya pensé lo suficiente. Se levantaron para irse. En la puerta, Javier se detuvo. Mamá, ¿lo de ayer? Tragó saliva. Perdón. No corrí a abrazarlo. No porque no lo amara, sino porque el amor no borra lo dicho. El perdón no es inmediato, dije. Es un proceso. Asintió y salió. Carolina no se despidió. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. No sentí victoria. Sentí algo más profundo, coherencia. Me senté en la cocina, abrí la carta del comedor y volví a leerla. Gracias por tratarnos como personas. Sonreí cansada. Esa tarde, Ángel regresó con Marisol para devolver unas charolas. ¿Puedo pasar a saludar?, preguntó. Claro, respondí. Se sentó a la mesa y me contó que en el comedor todos hablaban de la fiesta. Dicen que fue la mejor noche en mucho tiempo. Sonrió. Yo también lo creo. Lo acompañé a la puerta. Cuando se fue, miré el patio. Ya no era el mismo. Yo tampoco. Esa noche dormí mejor. Sabía que al día siguiente no sería fácil, pero por primera vez en años no me sentía invisible. La casa amaneció en silencio, pero no en calma. Era un silencio denso, lleno de cosas que ya no podían deshacerse. Me levanté temprano como siempre y preparé café sin encender la radio. Necesitaba escuchar mis propios pensamientos. El patio todavía conservaba el eco de la noche anterior, una silla mal acomodada,
una mancha de refresco en el piso, el recuerdo de risas que ya no estaban. Nada de eso me molestó. Al contrario, me recordó que algo se había movido. A las 9 en punto sonó el teléfono. Era Javier. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Mamá dijo: Carolina y yo necesitamos hablar. ¿Hablar o convencer? Pregunté sin dureza. Hubo un silencio incómodo. Hablar, respondió al fin. ¿Podemos vernos hoy? Acepté, no porque tuviera prisa, sino porque sabía que postergar solo alargaría el desgaste. Quedamos en vernos esa misma tarde en mi casa. No en un café, no en terreno neutral. Esta conversación necesitaba raíces. Llegaron a las 7. Esta vez tocaron el timbre con cautela. Abrí y los vi distintos. Carolina no llevaba la seguridad altiva de otros días. Javier parecía más cansado que de costumbre, como si hubiera pasado la noche dando vueltas a lo mismo. Gracias por recibirnos, dijo él. Pasen, respondí. Ya estamos aquí. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde tantas veces se tomaron decisiones sin mí. Coloqué las carpetas frente a ellos. No abrí ninguna aún. Quería que hablaran primero. Esto se está saliendo de control, empezó Carolina. La historia de la fiesta sigue circulando. La empresa de Javier perdió otro cliente hoy. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté. Todo respondió. Te pusiste en el centro. Yo siempre estuve en el centro de lo que firmé, dije. Solo que nadie miraba. Javier intervino. Mamá, nadie quiso hacerte daño. Fue una mala decisión. Las malas decisiones también tienen consecuencias, respondí. Sobre todo cuando se repiten durante años. Abrí la primera carpeta. Deslicé los documentos por la mesa uno a uno. No había prisa. Cada papel era una fecha, una firma, una noche sin dormir. Aquí están los préstamos, expliqué. Aquí las garantías. Y aquí los pagos que sigo haciendo. Carolina tomó uno de los papeles y lo leyó con atención. Esto no lo sabía, murmuró. Yo tampoco sabía muchas cosas cuando firmé, respondí, confié. Javier se pasó la mano por la cara. Mamá, si quitamos tu nombre de todo, nos quedamos sin respaldo. Ese respaldo tiene un costo, dije, y lo he pagado yo sola. Carolina apretó los labios. ¿Esto es una venganza? No respondí. Es una corrección. Me incliné hacia adelante. No quiero destruirlos. No quiero exponerlos. Quiero dejar de desaparecer para que ustedes estén bien. El silencio se instaló de nuevo más largo. Javier respiró hondo. ¿Qué propones? Regularizar las deudas, dije. Sacar mi nombre. Poner límites claros. Y algo más. Carolina levantó la vista. ¿Qué? Respeto, respondí. No cuando conviene, siempre. Javier tragó saliva. ¿Y si aceptamos? Entonces seguimos adelante, dije, sin reproches públicos, sin mentiras, pero con verdad. Carolina cruzó los brazos. ¿Y si no? Entonces sigo sola, respondí, con papeles y con tiempo. La frase quedó flotando. Javier miró a Carolina. Ella evitó su mirada. Por primera vez vi en ella algo parecido al miedo. No a mí, a la realidad. Necesitamos unos días, dijo él. Tómenlos, respondí. Yo ya tomé los míos. Cuando se levantaron para irse, Carolina habló por última vez. Nunca pensé que llegarías a esto. Yo tampoco, respondí, pero aquí estoy. Cerré la puerta detrás de ellos y apoyé la frente en la madera. No lloré. Sentí un cansancio profundo, pero también una extraña ligereza, como si hubiera soltado un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Esa noche, Ángel llamó por teléfono. Doña Elena dijo, «En el comedor, quieren saber si puede volver a hacer una comida algún día». Sonreí.
No lo sé, respondí, pero siempre hay lugar para una mesa más. Colgué y miré alrededor. La casa estaba igual, pero yo no. Había dicho lo que durante años callé, y sabía que pasara lo que pasara después, ya no volvería a ser invisible. Pasaron 3 días sin noticias, ni mensajes, ni llamadas. El silencio volvió, pero ya no era el mismo de antes. No era un silencio que doliera, era un silencio que ordenaba. Yo seguí con mi rutina al mercado por la mañana, regar las plantas del patio, preparar comida sencilla. La vida no se detuvo para reconocer lo que había pasado y por primera vez no lo necesité. El cuarto día, a media tarde, el timbre sonó. Abrí la puerta y vi a Javier solo. No traía prisa ni excusas ensayadas. Tenía los hombros caídos y los ojos cansados pero claros. —¿Puedo pasar? —preguntó. —Pasa —respondí—, la casa es la misma. Se sentó frente a mí en la cocina. No habló de inmediato. Miró la mesa, mis manos, el café que había servido sin preguntarle. —Aceptamos —dijo al fin—, todo. No pregunté qué. Sabía. Vamos a sacar tu nombre de las garantías —continuó—, regularizar los préstamos. Ya hablé con el contador y con el banco. Va a costar, pero es justo. Asentí despacio. No sentí alegría, sentí alivio. Gracias por hacerlo, dije. No por mí solamente. Carolina no vino, agregó. Está molesta. Dice que exageraste. Lo miré con calma. ¿Y tú qué dices? Bajó la mirada un segundo. Digo que fui injusto, que cuando dijo ya no te necesitamos, yo debería haber hablado. No lo hice porque era más fácil callar. Esa confesión tan simple me tocó más que cualquier disculpa elaborada. Callar también es decidir, dije. Pero hoy elegiste distinto. Respiró hondo. Quiero pedirte perdón, dijo, sin justificarme. Perdón. Lo dejé ahí flotando. No corrí a abrazarlo. No hice un discurso. Lo escucho, respondí. El perdón no borra, pero abre camino. Se quedó un momento más como si quisiera decir algo adicional. No quiero perderte, dijo finalmente. Sentí un apretón breve en el pecho. Nunca estuve perdida, respondí. Estuve callada. Cuando se fue, no sentí que todo estuviera resuelto. Sentí que algo se había acomodado en su lugar, y eso era suficiente por ahora. Esa misma tarde recibí una llamada del comedor San Vicente. Marisol sonaba emocionada. Doña Elena, después de la fiesta, mucha gente vino a donar. Preguntan si podemos usar su patio una vez al mes para una comida comunitaria. Miré por la ventana. El patio estaba vacío, tranquilo como esperando. Sí, respondí. Podemos intentarlo. Colgué y me quedé en silencio unos segundos. Pensé en las 50 sillas vacías de aquella noche. Pensé en cómo una frase, dicha sin cuidado, había provocado todo esto. Ya no te necesitamos. A veces cuando alguien dice eso, no pierde a la persona que rechaza. Pierde el derecho a decidir por ella. Días después, el primer encuentro comunitario llenó el patio de voces otra vez. No tantas como aquella noche, pero suficientes. Ángel vino corriendo a saludarme. ¿Hoy también hay pastel?, preguntó. Hoy hay café, respondí. ¿Y compañía? Sonrió igual. Javier vino un rato. Se quedó al margen, ayudó a acomodar mesas. Carolina no apareció. No la busqué. Algunas ausencias también son decisiones que se respetan. Esa noche, cuando todos se fueron y el patio volvió a quedarse en silencio, me senté en la silla de madera y respiré hondo. No había ganado una guerra. No había humillado a nadie. Pero había recuperado algo que se me había ido perdiendo con los años, la autoridad sobre mi propia historia. Si alguien me preguntara hoy qué fue lo más importante de todo esto, no diría la fiesta
ni los papeles, ni siquiera las disculpas. Diría que fue el momento en que decidí no callar más para ser aceptada. Porque el amor que exige silencio no es amor, es costumbre. Y ahora quiero preguntarte a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Alguna vez te dijeron, ya no te necesitamos y te quedaste en silencio? ¿O llegó un día en que decidiste elegirte? Déjame un comentario aquí abajo y cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con alguien que también necesite escucharla. Tenemos muchas más historias de vida, dignidad y segundas oportunidades para compartir contigo. Suscríbete para no perderte ninguna y sigamos caminando juntos, historia por historia.